Tom Parker Bowles conducía con las cartas privadas de Diana guardadas bajo llave en el maletero. La excusa que dio para tenerlas resulta más confusa que el propio hallazgo. Si te van a pillar con documentos reales confidenciales, uno esperaría una historia más creíble. Sin embargo, cuando Carlos abrió la tapa del maletero en el palacio, encontró carpetas con el nombre de Diana. El crítico gastronómico afirmó que una fuente anónima le había entregado los archivos altamente clasificados para un proyecto de libro. Tom reseña restaurantes locales y escribe sobre pollo asado, lo que hace que esta explicación resulte difícil de creer. Se esperaba que el público creyera que archivos gubernamentales confidenciales simplemente habían llegado a manos de un crítico gastronómico. La lógica de utilizar material tan sensible para la investigación de un libro de cocina se desmoronó de inmediato. Para comprender la trascendencia de este descubrimiento en el patio, debemos observar el gran banquete. No se trataba de una velada cualquiera, sino de un multitudinario evento de estado celebrado en el interior del palacio. Los salones estaban repletos de candelabros dorados, embajadores extranjeros y destacados líderes políticos. Cada detalle había sido meticulosamente ensayado por el personal del palacio para demostrar una imponente presencia. El rey Carlos había esperado más que ningún otro heredero en la historia para ascender al trono. Este banquete de Estado debía ser su momento para demostrar la estabilidad de la monarquía. Guillermo y Catalina llegaron impecables, captando todos los flashes de las cámaras a su paso. Carlos y Camila entraron de la mano, saludando cortésmente a la multitud que los aclamaba en el exterior. Tom Parker Bowles llegó poco después, con un elegante traje y un aspecto de invitado más. Pero para el príncipe Guillermo, Tom nunca fue un nombre cualquiera en la lista oficial de invitados del palacio. Era un recordatorio inequívoco de que la familia de Camila se había integrado directamente en la corona. Guillermo lo observó atentamente desde el otro lado de la sala, con la mandíbula tensa y una expresión completamente controlada. La gran cena transcurrió sin contratiempos, con una orquesta de cuerdas interpretando suave música clásica de fondo. Tom estaba sentado a pocos asientos del rey Carlos, riendo con naturalidad y charlando con ministros del gobierno. Hablaba con desenfado sobre restaurantes y su vida fuera de los muros de la residencia real. Algunos invitados cercanos encontraron su carácter afable e encantador. Pero el príncipe de Gales, desde luego, no. Para William, esa risa discreta resultaba completamente fuera de lugar en el histórico comedor. Mientras tanto, el príncipe Harry ni siquiera estaba en el país para presenciar la creciente tensión familiar. Al otro lado del Atlántico, había elegido una vida diferente, lejos de las sonrisas forzadas del palacio. Su silla vacía en la mesa transmitía silenciosamente la división familiar. El banquete de Estado estaba cargado de una profunda tensión que las cámaras oficiales no pudieron captar. Al terminar la cena, y mientras los invitados comenzaban a retirarse, Carlos se excusó discretamente. Le dijo a Camila que necesitaba tomar aire fresco y caminó lentamente por los silenciosos pasillos del palacio. Salió al patio, fresco y frío, donde los guardias armados permanecían en silencio en sus puestos. La hilera de coches negros brillaba bajo las linternas en el patio privado del palacio. Charles, que el maletero del coche de Tom no estaba completamente cerrado, dejando una pequeña abertura. En el palacio, donde la seguridad es más estricta que en ningún otro lugar, nada queda sin sellar. Cada vehículo que entra en el recinto es revisado minuciosamente por el equipo de seguridad de turno. El rey frunció el ceño y se acercó al coche negro,
vacilando solo un instante. Levantó la tapa del maletero y miró dentro, descubriendo pilas de documentos ocultos bajo una tela. Encontró varios sobres sellados con hilo rojo, con sellos oficiales de oficinas gubernamentales. Justo encima de la pila había una carpeta con la inscripción Diana Confidencial. Charles retrocedió tambaleándose, completamente atónito, con el rostro pálido y la respiración entrecortada. Ni siquiera tuvo tiempo de examinar las carpetas antes de que una voz rompiera el silencio. William se acercó por detrás y le preguntó a su padre qué hacía en el patio. La mirada del príncipe se desvió del rey hacia el baúl abierto, y su expresión se transformó en pura furia. El descubrimiento de las carpetas confidenciales puso de manifiesto de inmediato una enorme contradicción que la familia tuvo que abordar. Tom afirmó no haber robado los archivos, sino haberlos recibido de un comerciante de manuscritos raros. Según se informó, el comerciante le dijo que la gente pagaría millones de libras por esos documentos privados. Tom insistió en que solo tomó los archivos para protegerlos de la explotación mediática. Pero guardar documentos reales confidenciales en el maletero de un coche durante un banquete en el palacio no es una medida de seguridad. Es transportar material altamente explosivo al lugar donde su descubrimiento causaría el mayor daño. Si el objetivo era realmente proteger el legado de Diana, llevarlos al palacio no tenía sentido. Podría haberlos guardado en una caja fuerte o haber avisado a Carlos inmediatamente después de recibirlos. William señaló el maletero abierto, con la voz temblorosa de rabia, exigiendo una explicación. Preguntó por qué las cartas personales y los archivos secretos de su madre estaban en el coche del hijo de Camilla. Le ordenó a Tom que no le mintiera, exigiéndole que le dijera de dónde habían salido los archivos. Tom repitió su absurda afirmación de que los documentos estaban destinados a un próximo proyecto de libro. La incredulidad de William era palpable cuando preguntó si de verdad esperaban que alguien creyera esa historia. La idea de que la correspondencia personal de Diana hubiera llegado a manos de un crítico gastronómico para un libro de cocina era ridícula. Los documentos reales confidenciales no andan por ahí en el mercado de manuscritos esperando a que los encuentren los críticos gastronómicos. Si alguien hubiera tenido esas cartas, las habría entregado directamente a una editorial importante. El rey Carlos intentó desesperadamente mediar en el conflicto, pero se encontraba visiblemente dividido entre sus familiares. Por un lado estaba su hijo, el futuro rey, cuya ira estaba plenamente justificada tras el descubrimiento. Por otro lado, Camila, la mujer a la que amaba, cuyo hijo ahora estaba vinculado a un peligroso secreto. Carlos abrió uno de los sobres con manos temblorosas, revelando la letra de Diana. No se trataba de documentos gubernamentales áridos, sino de fragmentos íntimos de los pensamientos más íntimos de Diana durante sus días más oscuros. La mano del rey temblaba con tanta fuerza que apenas podía seguir leyendo la elegante letra. Guillermo observaba la vacilación de su padre, mientras su propia furia crecía con cada segundo que pasaba. El príncipe declaró que el silencio terminaría y exigió medidas inmediatas contra el hijo de Camilla. Guillermo advirtió a su padre que si volvía a proteger a Tom, perdería a su hijo. No fue una amenaza a la ligera, sino una declaración tajante del heredero al trono. Dejó claro que el precio de la lealtad de Carlos a la familia de Camila sería devastador. Este duro enfrentamiento en el patio desencadenó una serie de acontecimientos que se precipitaron con una rapidez asombrosa. Al amanecer, la noticia del descubrimiento en el patio
llegó a oídos de la reina Camila. Un ayudante le susurró que habían abierto el maletero del coche y encontrado las cartas. Camila se incorporó en la cama, dándose cuenta de inmediato de las catastróficas consecuencias del hallazgo para su papel. Sabía que Guillermo había visto las cartas y que su propio hijo era quien las tenía en su poder. La reacción inmediata de Camila fue de pánico puro e incontrolable mientras se aferraba al borde de sus sábanas de seda. Murmuró las palabras de su peor pesadilla al darse cuenta de que las cartas de Diana habían sido encontradas en el coche de Tom. El fantasma que había atormentado toda su relación con Charles había resurgido para amenazarla. Y esta vez, William tenía la prueba física que necesitaba para alimentar su ira contenida. Recorrió a toda prisa los largos pasillos del palacio, sintiendo como si los retratos históricos la observaran. Al llegar al patio, encontró al rey Carlos, con el rostro pálido de desesperación, junto a su hijo, que permanecía en silencio. Inmediatamente, confrontó a Tom, exigiéndole saber si comprendía el daño que había causado. Lo acusó de destruir todo lo que habían construido juntos con tanto esmero durante 30 años. Tom intentó repetir su defensa, pero Camilla lo interrumpió con una punzante frustración. Le preguntó si de verdad creía que el maletero cerrado con llave en un banquete palaciego era seguro. Le preguntó de quién los protegía, mencionando a Guillermo, al rey y a ella misma. Esta pregunta crucial quedó sin respuesta, ya que ninguna de las posibles explicaciones tenía sentido lógico. Si el objetivo era la protección, llevar las cartas al palacio de Buckingham fue la peor decisión posible. Camilla se desplomó en un banco de piedra en el patio, con lágrimas de frustración corriendo por su rostro. Se volvió hacia Carlos y le susurró que Guillermo la odiaría para siempre por este descubrimiento. Temía que él revelara al mundo que ella había destruido personalmente los archivos privados de su madre. Temía que el público se volviera contra ella, arrebatándole la corona antes de que estuviera asegurada. Entonces, susurró las palabras que helaron la sangre de Carlos. Diana ha ganado. Comprendió que incluso después de muerta, Diana poseía un poder con el que Camilla jamás podría competir del todo. Las acciones de su hijo le habían otorgado a la memoria de Diana la victoria definitiva que siempre había temido en secreto. Un giro que marcó un punto de inflexión en toda la crisis, William decidió hacerlo público. Advirtió al rey que no podía ocultar este descubrimiento ni proteger a Tom esta vez. El príncipe William no había terminado con sus exigencias. Su tormento interior seguía ardiendo con fuerza. Le informó a su padre que le contaría todo a Catherine a primera hora de la mañana siguiente. Durante 2 días, el equipo de comunicación del palacio intentó desesperadamente contener la creciente polémica. Los periodistas se agolpaban en cada rincón de las puertas del palacio, alzando sus micrófonos para formular preguntas incómodas. Exigían saber si Guillermo estaba enfrentado con el rey por el hijo de Camila. El palacio no emitió ninguna declaración oficial, pero su silencio se convirtió en la respuesta más contundente a la prensa. Entonces, el príncipe Guillermo salió del palacio de Kensington con Catalina a su lado para romper el muro. Normalmente, Guillermo saluda cortésmente a los periodistas y se retira discretamente a sus aposentos seguros. Pero esta vez, su mirada era fría, sus hombros rígidos y su mandíbula tensa por la furia. Alzó la mano exigiendo silencio absoluto a la prensa, y la multitud obedeció de inmediato. Con voz firme y contenida, afirmó que diría la verdad por su madre. Informó a los periodistas
que había descubierto pertenencias personales de su difunta madre escondidas de forma inapropiada. Declaró que sus cartas, sus miedos y sus sentimientos más íntimos no habían sido respetados ni protegidos. Catherine bajó la mirada a su lado, con las manos fuertemente entrelazadas mientras su esposo hablaba. William se negó a dar más detalles. Apartó la mirada de los micrófonos y acompañó a Catherine de vuelta al interior. En menos de una hora, todos los principales medios de comunicación del mundo publicaron titulares impactantes. El príncipe William había roto oficialmente su silencio sobre el descubrimiento de las cartas privadas de la princesa Diana. Dentro del palacio de Buckingham, el caos absoluto estalló entre los asesores y el personal. Carlos permaneció en completo silencio, consciente de que cada palabra de su hija lo hería profundamente. Le había rogado a Guillermo que mantuviera el asunto en privado, pero su hijo había optado por hacerlo público. Esto era consecuencia de años de dolor no resuelto y resentimiento reprimido en el seno de la familia real. Guillermo había dedicado toda su vida adulta a desempeñar el papel del heredero real, disciplinado y obediente. Había sonreído para las cámaras y fingido que todo estaba bien para proteger a la institución. Había acompañado a Camilla en actos públicos, sin reconocer jamás el dolor que su presencia le causaba. Pero el descubrimiento de la letra de Diana en el maletero de aquel coche rompió su silenciosa conformidad. Finalmente, decidió decir la verdad sobre la naturaleza fragmentada de la historia de su familia, negándose a permanecer callado por más tiempo. La reacción pública a la declaración de William fue inmediata, emotiva e increíblemente vehemente. Multitudes se congregaron a las puertas del palacio, alzando fotografías antiguas de la princesa Diana. Coreaban su nombre, simbolizando que su memoria había resurgido para oponerse a la monarquía. Las redes sociales se inundaron de antiguas entrevistas de Diana, celebrando su legado como la princesa del pueblo una vez más en la era moderna. Los comentaristas debatieron si este escándalo marcaba el inicio de un importante colapso institucional. Los periódicos internacionales publicaron fotos divididas de una sonriente Diana junto a una llorosa reina Camila. Los titulares se escribieron solos, y el público británico optó mayoritariamente por apoyar a Guillermo. Ante la mayor crisis de su reinado, el rey Carlos se arriesgó a dirigirse a la nación directamente por televisión. Sus asesores le advirtieron que no hiciera una transmisión directa, argumentando que era demasiado peligroso admitir las cartas. Pero Carlos desestimó sus objeciones, afirmando que si ocultaban la verdad, caerían. Camila le rogó que no lo hiciera, advirtiéndole que hablar de Diana arruinaría su reputación. Pero Carlos la miró con ojos cansados y le dijo que actuaba como un padre afligido que intentaba sanar a su familia. De pie en el gran salón del trono, frente a las cámaras, habló con una honestidad admirable. Admitió que las cartas personales de Diana habían sido encontradas donde nunca debieron estar. Reconoció que este descubrimiento había causado un profundo y duradero dolor a su familia, especialmente a William. Declaró que Diana era la madre de sus hijos y que la institución siempre la respetaría y recordaría. Entonces, el rey pronunció unas palabras que dejaron atónita a la nación británica. Declaró que cualquier fallo en la protección de la memoria de Diana era responsabilidad suya. Pidió paciencia al pueblo y le pidió perdón a su hijo Guillermo. La reacción en todo el país fue inmediata, y muchos aplaudieron su honestidad y valentía al hablar con el corazón en medio de una crisis nacional.
Pero otros transformaron sus vítores en protestas, elevando aún más el nombre de Diana. La prensa elogió la valentía del rey, pero planteó dudas peligrosas sobre la aptitud de Camilla. Dentro del palacio, Camilla se derrumbó en llanto, sintiéndose expuesta ante el mundo entero. Tom sabía que la culpa por el maletero abierto lo marcaría para siempre, afectando permanentemente su relación con la corte. William se sentó en su estudio con Catherine y escuchó en silencio la transmisión de su padre. Cuando terminó el discurso, no vitoreó, sino que susurró en voz baja su reacción. Catherine le tocó la mano y le preguntó si algún día encontraría la fuerza para perdonar a Charles. William miró fijamente la noche oscura que se extendía más allá de la ventana, con la mandíbula tensa y decidido a proteger el legado de su madre. Admitió que si bien se había dicho la verdad, las palabras por sí solas no podían sanar las heridas. La historia se centra en la realidad de una familia construida sobre el silencio y el cuidado de la imagen. Sus barreras protectoras ahora se derrumbaron por completo al dejar el maletero de un coche ligeramente abierto. Puede que Tom Parker Bowles tuviera intenciones inocentes, pero los detalles no permitían una explicación sencilla y clara del suceso. La excusa del libro de cocina era demasiado absurda para resistir cualquier análisis lógico. La situación revelaba una familia que nunca había superado adecuadamente su dolor histórico. Las cartas de Diana estaban guardadas bajo llave en archivos seguros, pero su recuerdo permanecía vivo. Solo esperaba que alguien abriera esas carpetas privadas y revelara los secretos ocultos. Catherine, al presenciar lo sucedido, plasmó sus temores más íntimos en su diario aquella noche. Expresó el profundo amor que sentía por su esposo, pero temía su creciente ira. Le advirtió que si no calmaba su furia, podría destruir a la familia. Rogó que recordara que la corona es una carga, no un premio, y que llevarla con ira acabaría por quebrantarlo. Cerró su diario y apagó la vela, dejando la habitación a oscuras. Pero el peso del descubrimiento en el patio no desapareció de su hogar. El baúl se cerró de nuevo, pero las preguntas más importantes seguían abiertas para todos. Se preguntaban quién le había entregado realmente los archivos a Tom y por qué habían elegido precisamente ese momento de transición para hacerlo. Se preguntaban qué más se escondía entre esos documentos gubernamentales privados y confidenciales. Y sobre todo, se preguntaban qué haría Guillermo con este conflicto reavivado. La monarquía sobrevivió a la transmisión televisiva y a los titulares internacionales de la semana. Pero la profunda fractura entre padre e hijo no sanó tan fácilmente, persistiendo como una división permanente dentro del palacio. El conflicto cesó el tiempo suficiente para que las cámaras apartaran la mirada. La familia retomó sus funciones oficiales, mostrando una imagen serena ante el público. Pero los silenciosos pasillos del Palacio de Buckingham conservaban el recuerdo de aquel baúl abierto. La dinámica de la corte había cambiado para siempre a raíz de las cartas, demostrando que algunos secretos jamás pueden permanecer enterrados. Los pensamientos más íntimos de la princesa Diana habían vuelto a salir a la luz. Las inflexibles normas del protocolo palaciego no pudieron contener la fuerza emocional de su recuerdo. Guillermo se erigió como su defensor, mientras que Carlos lidiaba con las consecuencias de sus decisiones. El futuro de la monarquía se definiría por esta silenciosa batalla de confianza, mientras ambas ramas de la familia se preparaban para el siguiente capítulo del reinado.